España descubrió América. Conquistadores españoles, en Panamá, aportaron a la historia grandes ideas y mayores hazañas. El extremeño Vasco Núñez de Balboa avistó lo que él llamó el Mar del Sur. Después, en los mapas, Océano Pacífico. El rey Carlos I, más tarde, pensó abrir una vía de navegación para conectar el Océano Atlántico con el Pacífico. Ni los tiempos ni la tecnología dieron solución a este reto. 5 siglos después, una empresa española conquista para nuestro país la magna obra de la ampliación del Canal de Panamá. El Canal de Panamá, construido en 1914, constituye una de las obras de ingeniería más importantes de la humanidad. Esta grandiosa obra, comparable con la construcción de las pirámides de Egipto, contribuyó de manera decisiva a facilitar el tráfico marítimo en el mundo. Las dimensiones y el calado de los modernos barcos, unido al considerable aumento del tráfico en el canal, que obliga necesariamente a prolongadas esperas, con su elevado coste, exigían unas condiciones de paso que el viejo canal ya no permitía. El gobierno de Panamá consideró en 2007 la necesidad de ampliar esta infraestructura y, tras la convocatoria de un concurso internacional, adjudicó la obra a un consorcio de empresas liderado por la española SACIR. 20 años después del descubrimiento de América, el conquistador extremeño Vasco Núñez de Balboa, durante la exploración del Istmo de Panamá, se adentró en la selva acompañado por un grupo de aborígenes que le sirvieron de guías. El marino se encaramó a la cima del Darién y desde allí, sorprendido y emocionado, contempló lo que dio en llamar el Mar del Sur. Balboa no lo sabía, pero acababa de descubrir el océano más extenso de todo el planeta. El descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa en septiembre de 1513 lo que supuso fue la apertura de un amplio abanico de posibilidades para la corona española y para los intereses de España en el siglo XVI. Aquí tenemos un magnífico retrato del extremeño Vasco Núñez de Balboa, que fue el que culminó la gesta de descubrir ese Mar del Sur, como él le llamó, y que para ello tuvo que atravesar toda la selva panameña, peleando, batallando, pactando con las tribus locales para poder llegar al momento del avistamiento, del descubrimiento del Mar del Sur. Balboa, desde el mismo instante en que descubrió el Mar del Sur, denominado más tarde por Magallanes Océano Pacífico por sus tranquilas aguas, tuvo la idea de abrir un paso que lo uniera con el Atlántico. El extremeño ordena desmontar 4 bergantines. Forma una cadena humana con sus 190 hombres y un grupo de indígenas y los traslada desde el Caribe hasta el Pacífico. Cuadernas, jarcias, velas y pesadas anclas son transportadas a hombros en una ardua y penosa expedición a través de la intrincada selva del Darién. Una vez en el Pacífico, vuelve a montar los bergantines para seguir su navegación por el océano que acababa de descubrir. Pudiera decirse que esos bergantines fueron los primeros barcos, aunque troceados, que atravesaron el Istmo de Panamá. El primero que quizás tuvo la idea de que había un paso factible entre el Atlántico y el Pacífico fue el propio Vasco Núñez de Balboa, que claro, descubrió ese paso, era un paso terrestre, pero tuvo la idea de que podría hacerse un paso
que pudiera aprovechar el río Chagres. Luego, posteriormente, esta idea va a ser retomada por otros personajes. Carlos V estuvo muy interesado en que esto pudiera hacerse. Parece que Hernán Cortés dijo incluso una frase célebre de que el que dominase ese paso entre el Atlántico y el Pacífico podía ser el dueño del mundo, y de hecho, a pesar de todo, la España del siglo XVI, con lo poderosa que era, con el imperio que se abría, no fue nunca capaz de encontrar una solución viable para abrir una vía acuática entre el Atlántico y el Pacífico, y se limitó a un paso fluvial por el río Chagres hasta un lugar que se llamó Venta de Cruces, pero ya desde Venta de Cruces hasta la vertiente del Pacífico hubo que utilizar un camino de tierra que se utilizó pues durante toda la época de la dominación española en América. El intento más firme de construir un canal fue de España en 1529, para que los viajes de las tropas imperiales a Ecuador y Perú fuesen más cortos. El gobernador Pascual de Andagoya afirmó que ningún príncipe de la tierra, por poderoso que pudiera ser, sería capaz de formar una reunión de ambos mares ni de sufragar los gastos requeridos para semejante empresa. Tampoco los ingenieros pudieron convencer a Felipe II, el prudente, que zanjó el asunto citando a San Mateo: «Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre». Construir por España un canal quedó en una buena idea. Durante siglos, navegantes, exploradores, potencias europeas y americanas se empeñaron en buscar el necesario paso natural entre los océanos Atlántico y Pacífico. Fue el navegante portugués al servicio de la corona española, Fernando de Magallanes, quien en 1520 encuentra al fin, en el extremo sur de América, entre la Patagonia y la Tierra del Fuego, el ansiado paso entre los dos océanos. A partir de entonces y durante siglos, ese sería, junto con el Cabo de Hornos, situado un poco más al sur, el lugar por el que todos los barcos tendrían que pasar para llegar al Océano Pacífico. Un viaje extremadamente largo. Un barco que saliera, por ejemplo, de A Coruña, habría de recorrer hasta llegar al Pacífico en torno a unas 6.400 millas, 10.400 kilómetros. Esto suponía un gran coste, y sobre todo la alta posibilidad de naufragios al tener que navegar por aquellas latitudes extremas y peligrosas en las que tantas desgracias se produjeron a lo largo de la historia. Las 300 millas que hay para pasar del Atlántico al Pacífico por el Cabo de Hornos son posiblemente las más difíciles que se pueden encontrar en todos los mares de la Tierra. Los constantes y durísimos vientos por la proa obligan a los barcos a permanentes viradas en un continuo zigzag. Con suerte, se tardaba 15 o 20 días en pasarlo. Otros contribuyeron con sus naufragios a escribir la trágica leyenda del Cabo de Hornos. Habría que imaginar a aquellos aguerridos y curtidos navegantes que para llegar al Pacífico tenían que navegar miles de millas, sorteando multitud de peligros, contemplando desde la cubierta de su barco con gran frustración un mapa del Istmo de Panamá en el que apenas unos pocos kilómetros separaban el Atlántico del Pacífico. Un istmo que, por cierto, hace millones de años no existía, y el mar se interponía entre América del Norte y América del Sur. Como lógicamente no era de esperar que en los próximos años se desataran las fuerzas de la naturaleza para separar de nuevo por mar las dos Américas, el sentido común y práctico de los ingenieros de la época contempló la posibilidad de comunicar el Atlántico con el Pacífico.
Pues naturalmente los medios tecnológicos permitieron ya a finales del siglo XIX pensar seriamente en hacer una excavación que permitiera superar lo que se había llamado el impedimento de tierra para comunicar las dos vertientes del océano. Esto primero pues lo intenta llevar a cabo Ferdinand de Lesseps. De Lesseps, visionario y progresista de la época, abogaba por intercomunicar a todos los pueblos con la apertura de canales que disminuyeran las distancias y aproximaran el adelanto industrial a todas las regiones del mundo. En el cénit de su gloria, Lesseps construyó el Canal de Suez, considerado en su momento una de las obras más extraordinarias de la humanidad. Este paso unió los mares Mediterráneo y Rojo, acortando la ruta del comercio marítimo entre Europa y el sur de Asia, y así evitar el largo rodeo por el continente africano. El 1 de enero de 1880, la empresa francesa Compañía Universal del Canal Interoceánico comienza las obras en Panamá. El propio Lesseps echa la primera palada simbólica en la boca del río Grand. El francés, en su intento de unir el Atlántico con el Pacífico, quería rematar su sueño de que quedaran unidos todos los océanos del planeta. Sin embargo, Lesseps encuentra en Panamá las dificultades que no había tenido en Suez. Lesseps termina el Canal de Suez en 1869-70 y se cree con la posibilidad también de abrir el Canal de Panamá, ¿no? Lo que pasa es que se equivoca en dos cosas. La primera es que cree que es posible abrir un canal a nivel, es decir, comunicando el Pacífico con el Atlántico a nivel, sin ningún tipo de esclusas. Y segundo, no se da cuenta de las condiciones sanitarias que podían sufrir sus trabajadores dentro de este recorrido, fundamentalmente a través de la malaria y de la fiebre amarilla. Se calcula que en torno a 20.000 personas perdieron la vida en los comienzos de la construcción del canal. A finales del siglo XIX, los médicos ignoraban que los mosquitos eran agentes propagadores de la fiebre amarilla y la malaria. Pero además de las epidemias, el terreno accidentado, el empleo de una maquinaria poco eficaz, unido a unos excesivos costes y la desgraciada humedad del trópico, tan distinta al desértico Suez, acabaron por frustrar el proyecto. Tras el abandono de Lesseps, Estados Unidos, ya potencia marítima y continental, tras haber destruido las escuadras españolas en Cuba y Filipinas, decide construir un canal en América Central. Finalmente entran en liza los estadounidenses, que son los que finalmente los van a llevar a cabo, posibilitando incluso la separación de Panamá respecto a Colombia, de la que formaba parte. En ese instante ya, por decirlo de alguna forma, España no cuenta, España ya está fuera de combate, ya incluso en la España triste de esa etapa de la restauración, en que ya ha perdido incluso lo que se ha llamado el imperio insular, es decir, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ya España está fuera de combate en ese intento de comunicar los dos océanos. Para Estados Unidos, comunicar los dos océanos es vital. Quiere convertirse en una potencia en el mundo. Tras vencer a la escuadra española en la Guerra de Cuba, los norteamericanos se dan cuenta de la importancia estratégica de contar con un canal que le permitiera reunir rápidamente, en momentos de peligro, sus flotas del Atlántico y el Pacífico. El contraalmirante Alfred Mahan, considerado como el ideólogo del imperialismo moderno, sostenía en su obra la importancia de la fuerza marina sobre la historia que las guerras se ganan desde el mar por el estrangulamiento económico del enemigo, puesto que el poder naval dominante hará desaparecer al enemigo de una determinada zona marítima o le permitirá aparecer en ella como si fuera un fugitivo. Un aventajado alumno suyo,
Theodore Roosevelt, ministro de Marina antes de ser presidente de los Estados Unidos, al llegar a la Casa Blanca logra que la Comisión del Canal Interoceánico emita un informe favorable a la construcción de un canal por el Istmo de Panamá. Rápidamente se inician negociaciones entre Estados Unidos y Colombia que concluyen con la firma en Washington del Tratado Hay-Bunau-Varila en 1903. Este acuerdo otorga a los norteamericanos el derecho durante 100 años prorrogables para excavar y proteger un canal en Panamá y una zona adyacente para ese propósito. El país, independizado de Colombia ese mismo año, decide con Estados Unidos la construcción del canal por $10 millones. Theodore Roosevelt acuerda comprar los derechos y la maquinaria del canal francés por $40 millones. Roosevelt designó a George Goethals presidente de la Junta e ingeniero en jefe de la Comisión Ístmica del Canal. Goethals tuvo que resolver 3 grandes problemas. El primero, rebajar a un nivel más bajo varias montañas para poder minimizar así la elevación del mismo canal. El segundo, conseguir hacer una represa utilizando el río Chagres para crear el lago artificial de Gatún. El tercero, el más complicado, era construir 3 escalones para ascender y descender desde ambos océanos mediante 3 esclusas con sistemas de llenado y vaciado y por grandes compuertas de acero con dispositivo para abrir y cerrar. Las esclusas del Canal de Panamá fueron en su momento una de las obras de ingeniería más grandes de su época. En estas imágenes de principios del siglo pasado, cuando el canal estaba recién inaugurado, podemos ver el funcionamiento de las compuertas del canal. Cada cámara de esclusa requería 100.000 metros cúbicos de agua para elevar o bajar el barco desde la posición de bajada a la posición de subida. La maquinaria original de la puerta consistía en una enorme rueda dentada accionada por un motor eléctrico. Las compuertas que separan las cámaras en cada etapa deberían retener un considerable peso de agua y tenían que ser muy potentes para soportar accidentes, ya que el fallo de una puerta podría provocar una inundación catastrófica aguas abajo. Las obras finalizaron en 1914 y el general Goethals recibió el agradecimiento del Congreso de los Estados Unidos por servicios distinguidos en la construcción del canal. Goethals pasará a la historia como el hombre que logró una de las grandes hazañas de la ingeniería desde que los egipcios terminaron las pirámides: la construcción del Canal de Panamá. Ese gran movimiento de tierras era necesario. En el canal de Suez me parece que se movieron del orden de 75 millones de metros cúbicos de tierra, pero el canal de Panamá pues se movieron del orden de 170 o 180 millones de metros cúbicos, ¿no? Eso necesitó una maquinaria que no estaba tan presente en la etapa del ESET, pero precisamente la gran aportación de los americanos fue hacer uso de esa maquinaria. Maquinaria de excavación, maquinaria de draga. Se planteaban grandes problemas como consecuencia de la excavación de las tierras correspondientes que había que dragar, que se transportaban en trenes, por lo tanto también el ferrocarril ahí jugó un papel importante. Los propios americanos a mediados del 19 ya habían construido un ferrocarril entre Panamá y Colón, que está del lado del Atlántico, ¿no? Por lo tanto el ferrocarril ahí jugó también un papel importante. Y luego las perforaciones, porque ahí no solamente fueron como en el canal de Suez fundamentalmente tierras arcillosas, sino que se encontraron constantemente con roca, por lo tanto las demoliciones fueron importantes. Incluso los derrumbamientos de tierra también les dieron tremendos problemas como consecuencia de las condiciones climatológicas. No cabe duda del papel que ejercieron los españoles durante la construcción del canal, un papel primordial dentro del grupo de trabajadores europeos contratados para las obras. Dentro de alrededor de 12.000 trabajadores europeos, la mayor parte de ellos eran españoles. Estamos hablando de una cifra aproximada de casi 9.000 trabajadores españoles, de los cuales casi el 90% procedían de Galicia. Mr. Park
encargado por la empresa del canal de reclutar mano de obra en Europa, declaraba en una entrevista a un periodista americano: «He asegurado gran cantidad de hombres de una región del norte de España llamada Galicia. No son muy grandes, pero sí musculosos y fuertes. En su país son pobres y se les ofrece $2 en oro al día por lo que están dispuestos a emigrar». Y el mismo Theodore Roosevelt, que seguía muy de cerca la construcción del canal, el 17 de diciembre de 1906 hizo este elogio de los obreros gallegos: «Estos hombres hacen un trabajo excelente, se mantienen sanos y no hay problemas con ellos en ningún sentido. Un esfuerzo constante se está haciendo para aumentar los contratos debido a los resultados muy satisfactorios, por lo que su número se incrementará en la medida de lo posible». Lo que contaba mi bisabuelo sobre su vivencia en las antiguas obras del canal, pues la verdad que, claro, al no poder hablar con él, pero sí tener referencias por parte de lo que eran hermanos de mi abuela, contaba que acababan las jornadas de trabajo, duras jornadas de trabajo, con las manos doloridas por el calor de los rieles, de los carriles que tenían que mover, puesto que estaban colocando carriles para mover todas esas vagonetas que a su vez trasladaban la tierra. Hablaba también de que siempre estaban mojados, ¿no?, entre el sudor, las lluvias tropicales, el entorno húmedo, pues hacía las condiciones especialmente duras. El tema del Canal de Panamá siempre me ha gustado, yo diría de toda la vida, desde que pequeño, y así pues uno va entrando en este mundo de la colección. Hay muchos objetos de un valor incalculable. Uno de los que yo más quiero, de los muchísimos que quiero, y más por el significado que tiene, es la estrella. Es una estrella donde aparece un número, y ese era el número del español. En este caso de la estrella se la daban a los españoles, a los gallegos que venían, a los europeos que venían a trabajar a Panamá. Entonces la estrella se la tenían que coser en la camisa, era obligatorio que estuviera en la camisa, y era la forma de pagarles. Era la forma, porque cuando iban a cobrar el pago que se lo daban semanalmente, iban a estos trenes que estaban en la vía del canal, entraban y por el número es que les pagaban las horas trabajadas. Pero estas estrellas de estos españoles tenían un problema serio, que al momento de trabajar les picaban. Entonces, ¿qué hicieron muchísimos? Truncaron o cortaron las puntas, o otros muchos doblaban las puntas hacia adentro. O sea que estaba la punta pegada, pero bueno, doblada, ¿no? Entonces, en el libro aparece la estrella completa, tal como debió ser, ¿no? Pero aquí en el museo ya tienen piezas de estas cortadas, ¿no?, que tienen un valor incalculable porque pertenecían realmente pues a una persona, ¿no? ¿A quién? Es lo que no sabemos. En el canal trabajaron 75.000 obreros. Entre accidentes y malaria murieron unos 25.000. Se excavaron 182 millones de metros cúbicos y tuvo un coste de $400 millones en la etapa norteamericana y de 200 en la francesa. Las obras duraron 11 años. Fue inaugurado el 15 de agosto de 1914. Al vapor estadounidense Ancón le correspondió el gran honor de cruzar por primera vez el canal. 400 años después de que Núñez de Balboa lo hiciera con 4 bergantines despiezados sobre las espaldas de sus hombres. Con su puesta en marcha, las distancias y tiempo de la comunicación marítima se acortaron espectacularmente. Esto permitió dinamizar considerablemente el intercambio comercial. El Canal de Panamá está considerado como uno de los grandes triunfos del ingenio humano. Los buques, en recorrer los 80 kilómetros que separan el Atlántico del Pacífico, emplean entre 8 y 10 horas tras superar los desniveles merced a un sofisticado sistema de esclusas. Para entrar en las esclusas se utilizan potentes remolcadores y la asistencia de los pasabarcos del canal que manejan los cables de amarre y las locomotoras de remolque. Se accede a las esclusas por sus gigantescas compuertas que alcanzan los 25 metros de altura.
Desde las casetas de control, un operador cierra las compuertas y con solo la fuerza de la gravedad, el agua fluye sin necesidad de bombas de una cámara a la otra a través de enormes túneles. El llenado se hace en solo 10 minutos y son necesarios 100.000 metros cúbicos de agua. En solo 8 minutos, el barco se eleva mientras las locomotoras de remolque lo mantienen en el centro durante su tránsito por la esclusa. Desde su apertura el 15 de agosto de 1914, el canal ha proporcionado servicio de tránsito a más de 700.000 barcos. Un buen día de 1928, las autoridades del canal se encontraron con la insólita petición de Richard Harry Barthon, intrépido y conocido aventurero, famoso por haber cruzado los Alpes en elefante. Solicitó permiso para atravesar a nado el canal. Tras el desconcierto inicial, le fue concedido tras pagar el peaje correspondiente. Como el precio en el canal se establecía según el tonelaje y la eslora del buque, Harry Barthon tuvo que pagar 36 centavos correspondientes a sus 63 kilos y su 1,76 m. Durante la travesía de los 80 kilómetros, tuvo siempre a su lado un barco de apoyo en el que iba un fotógrafo y un experto tirador, ya que abundaban los caimanes en las aguas del canal. El Canal de Panamá tiene un alto valor estratégico y desde luego sirve para comunicar ambos océanos y permitir el paso de todo tipo de buques, buques mercantes y buques de guerra, de un lado a otro, de un océano a otro y de una costa a otra, del Atlántico y del Pacífico. Ahorra muchísimos días de navegación y es altamente demandado por todos los países y todas las potencias. Yo mismo he tenido la oportunidad en el año 1972 de atravesar el Canal de Panamá a bordo de Juan Sebastián Elcano, cuando era un joven guardia marina que iniciaba su viaje de estudios dando la vuelta al mundo precisamente. Este mismo ejemplo que acabo de poner, que yo mismo viví, es equiparable y asimilable a cualquier barco de guerra, especialmente de Estados Unidos, que tiene dos costas, una costa que da al Pacífico y otra al Atlántico. A ello le permite el Canal de Panamá, tiene un gran valor porque les permite transitar de una costa a otra prácticamente como si fuera una península y es limitada por un estrecho al sur que es el Canal de Panamá. El tratado firmado en 1903 entre Panamá y Estados Unidos empieza a ser muy contestado por la población panameña, que exige al gobierno recuperar el control de la zona del canal. Se inician con los americanos negociaciones en 1970 que culminan con la firma del tratado Torrijos-Carter. El acuerdo de 1977 entre los presidentes Omar Torrijos y Jimmy Carter devuelve a Panamá el control completo del canal el 31 de diciembre de 1999. En la actualidad, administrado por la llamada Autoridad del Canal de Panamá. Las esclusas del canal tienen una anchura de 33,5 metros y 320 de largo. Los actuales buques tienen ya poco que ver con aquellos que navegaban en 1914, cuando se inauguró el canal, cuyas esloras y calados eran mucho más reducidos. Se les denomina buques Panamax y pueden transportar un máximo de 4.500 contenedores. Los llamados buques Post-Panamax admiten hasta 12.600. Tienen, más o menos, una eslora de 347 metros y una manga de 49, por lo que no pueden utilizar las esclusas del actual canal. También es distinto el flujo del tráfico, que con los años ha ido aumentando considerablemente y que en ocasiones obliga a prolongadas esperas de los barcos con sus consabidos costes. El viejo canal ya no da más de sí. En el año 2006, el gobierno de Panamá presenta la propuesta de ampliación con la construcción de un tercer juego de esclusas. Se trata de que lo puedan cruzar 19.000 barcos al año en vez de los 13.000 que lo hacían en aquel momento. El gobierno consulta en referéndum a la población, que mayoritariamente se inclina por el sí, y convoca un concurso internacional para comenzar cuanto antes las obras. Se presentan empresas punteras de varios países y el consorcio Unidos por el Canal, liderado por la empresa española SACIR, gana el concurso. La ampliación del Canal de Panamá
ha sido muy importante para nuestra compañía porque ha demostrado la capacidad que tenemos para hacer y gestionar cualquier tipo de obra, por muy compleja y grande que sea. También pone de manifiesto la apuesta tan importante que nuestro grupo tiene por la innovación y por dar satisfacción a los clientes. En este caso, al pueblo de Panamá, generándole una gran infraestructura que será una fuente de riqueza extraordinaria. El nuevo Canal de Panamá, y en particular su tercer juego de esclusas, constituye probablemente una hazaña en la historia de la ingeniería en el mundo. El hito más relevante de los últimos tiempos. Las dimensiones de la obra conlleva unidades ingentes de material y recursos humanos. Desde 1930, todos los estudios de ampliación de un nuevo canal consideraban que la alternativa más efectiva y eficiente era la construcción de un tercer juego de esclusas, pero de dimensiones más grandes que las construidas en 1914. El Canal de Panamá tiene por su lado occidental al Océano Pacífico y por el oriental al Océano Atlántico. Ambos están al mismo nivel, pero el lago Gatún, que da acceso al primer juego de compuertas, se encuentra a una altura de 27 metros por encima del nivel del mar. Esto se salva actualmente en la zona de Gatún y la zona de Pacífico mediante dos juegos de esclusas. La ampliación del canal consiste en construir un tercer juego con unas dimensiones superiores a las actuales, con lo que se consigue triplicar el paso de los buques empleando el mismo tiempo. Cada una de estas nuevas esclusas tendrá 3 cámaras consecutivas a modo de ascensores de agua para elevar o descender los buques desde el nivel del Océano Atlántico, en la nueva esclusa de agua clara, hasta el del lago Gatún. Los buques continúan su recorrido por el canal y al llegar a la zona del Pacífico comienzan primero a descender en las esclusas de Cocolí para alcanzar finalmente el nivel del mar y seguir su singladura por el Océano Pacífico. A diferencia del canal de 1914, las nuevas esclusas ahorrarán mucha agua. Se contará con tinas de reutilización, unas enormes piscinas que permitirán disponer de gran parte del agua usada en el tránsito de los buques. En estas esclusas, en comparación con las actuales, se utilizará un 7% menos de agua, a pesar de que el tráfico por el canal va a ser prácticamente el triple. Y les voy a hacer una breve explicación de las obras que estamos haciendo, de estas maravillosas obras que estamos haciendo aquí en Panamá. Podemos apreciar cómo se encontraba la zona cuando llegamos antes de comenzar la construcción. Aquí vemos el actual canal, las esclusas de Miraflores. Aquí se ve una gran excavación, que es la excavación que ejecutaron los estadounidenses en 1939 hasta 1942, porque en ese año hubo un intento de hacer un tercer juego de esclusas que fue abortado por la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos este gran entrante que posteriormente se cerró con una presa aquí o ataguía. Aquí vemos que la zona de excavación del canal antiguo ya se está bajando el agua y aquí ya vemos que hemos empezado las excavaciones en esta zona. El volumen de hormigón fabricado en obra para las esclusas del Pacífico y el Atlántico asciende a 4,5 millones de metros cúbicos, el equivalente a 2 pirámides de Keops o a 210 edificios de 20 pisos.
El acero armado utilizado, casi 250.000 toneladas, equivale al que habría de usarse en la fabricación de 23 torres Eiffel. El volumen de hormigón que se está ejecutando entre Atlántico y Pacífico aproximadamente es de unos 5 millones de metros cúbicos de hormigón. El diseño de la mezcla, estuvimos año y medio para ese diseño. Tiene de especial que tiene que durar como mínimo 100 años. Que yo pienso que no va a durar 100 años, que va a durar 1000 años. El canal tiene 3 esclusas. En la esclusa que está más cerca del lago Gatún es agua sin cloruros, y la que está más cerca del mar pues es agua con cloruros. En la especificación se decía que el hormigón debía ser el mismo en las 3 esclusas, y por ejemplo la normativa española y europea hace un hormigón o solicita un hormigón distinto donde no hay cloruros de donde hay cloruros. Entonces eso es realmente uno de los motivos de discrepancia. Luego ya se ha dialogado y ya el hormigón no es exactamente igual en la zona donde no hay cloruros que en la zona donde hay cloruros. Una de las preocupaciones de la ampliación del canal era preservar el entorno ecológico de la obra. Más de 600 hectáreas han sido reforestadas en compensación por el desplazamiento de la flora. Miles de animales, fundamentalmente mamíferos, reptiles, aves y arácnidos, han sido rescatados y reubicados en diversos parques nacionales del país. En esta recreación, a continuación, podremos observar claramente la diferencia de anchura de las esclusas del canal de 1914 y las actuales. Aquí vemos un barco del tipo Panamax atravesando las antiguas esclusas que tienen una anchura de 33 metros y medio, 300 de largo y una profundidad de 12 y medio. Aquí, un barco post-Panamax en las nuevas esclusas. Estas tienen una medida de 427 metros de largo por 55 de ancho y 18 de profundidad. Esto supone un aumento de la superficie transitable de aproximadamente un 40%. Aquí en Italia estamos fabricando las 16 compuertas que van a constituir una de las partes fundamentales del canal. Estas 16 compuertas se van a introducir dentro de las esclusas y permitirán que los barcos crucen ese futuro canal, ¿no? La historia analiza el pasado, pero hay presentes que se convierten en historia viva para los siglos venideros. Este es el caso de la ampliación del Canal de Panamá. El mundo cambia por las ideas y las obras. Los grandes avances corresponden a profesionales de gran formación. Hombres, máquinas y la nueva tecnología son el mejor activo para la realización de grandes obras. España es un ejemplo en el mundo. Estamos en el corazón de los conductos del Canal de Panamá. Lo que tengo a mi espalda es el Central Connection, es la conexión del conducto principal con los conductos de alimentación de cada una de las cámaras. El conjunto de conductos, túneles por los que va a circular el agua para el llenado y vaciado de las cámaras, todas las paredes han sido pulidas de forma que no tengamos siempre el régimen laminar del agua y nunca pasemos al régimen turbulento. Ahora mismo estamos en el puerto de Trieste, donde embarcamos las compuertas y una a una, tras 8 o 9 horas de navegación, llegan aquí a Trieste en una barcaza. La barcaza la equilibramos delante de un buque y esas compuertas las trasladamos dentro del buque. En total pondremos 4 compuertas dentro de este buque y a final de julio está previsto que el buque zarpe hacia Panamá, donde llegará aproximadamente un mes más tarde. Los reyes de España, siendo príncipes, visitaron las obras de ampliación del canal.
En su recorrido, conocieron su avance y recibieron explicaciones por parte de los responsables de su ejecución. Sin duda, esta es una obra que demuestra el gran nivel tecnológico de las empresas españolas. Un orgullo para la marca España. En la construcción del canal, cada elemento, por pequeño que parezca, en comparación con el conjunto, supone una obra en sí misma y precisa de una concienzuda programación y esmerada logística. Esto lo podemos ver en el embarque hacia Panamá de las compuertas fabricadas en Italia. El espectacular viaje por mar fue noticia destacada en periódicos e informativos de radio y televisión de todo el mundo. El proceso de traslado y colocación de las compuertas fue uno de los momentos más emocionantes de la obra. La expectación fue máxima entre trabajadores y técnicos. Se estaba haciendo historia y todos lo sabían. A mis espaldas la compuerta número 4, es la primera que va a estar acabada, está en etapas finales, solo estamos ya colocando los sellos en la zona del canal, los carriles de apoyo están totalmente terminados y haciendo unos pequeños remates de pintura en el interior de la compuerta. Las compuertas están ubicadas en un nicho de un lado de la cámara y se mueven de un lado al otro del muro de la esclusa, a diferencia del sistema de bisagras que caracterizan a las compuertas actuales de 1914. Estamos en el sector atlántico, a mi espalda la compuerta más cercana al océano Atlántico. Podemos apreciar cómo se está moviendo. Estamos en fase de pruebas de tiempos de compuertas. Hasta ahora todo muy bien, los tiempos de apertura y cierre de compuerta incluso por debajo de lo requerido por el cliente. Una pieza de más de 4 millones de kilos, moviéndose con esa suavidad y a esa velocidad, es impresionante. El total de la operación somos capaces de reducirlo en algo más de un minuto. Si consideramos que eso supone pasar casi una nave más al día, en términos económicos para nuestro cliente, pueden ser cifras tremendas. Estamos en el canal de aproximación Gatún, al norte del complejo de las esclusas del Pacífico, y vamos a dar un paseíto en nuestro recientemente estrenado barco de visitas hacia las primeras compuertas. Estamos navegando rumbo hacia el login número 1, las compuertas 1 y 2, que las veréis inmediatamente ahí delante, y esta es la dirección que llevan los buques dentro de unos meses. Estamos frente a la compuerta número 1, detrás de esta compuerta que veis ahora mismo cerrada y otras 7. Estamos en diversas operaciones, por tanto, por lo que esta compuerta necesita estar cerrada, y como veis no está en su nivel máximo de llenado, nos falta todavía un nivel más de llenado. Por fin
Esto ya es una realidad. Hemos acabado el tercer juego de esclusas de la ampliación del Canal de Panamá. Lo que hemos procurado desde Marca España es divulgar, poner en conocimiento de los extranjeros fundamentalmente, pero también de los españoles, nuestros logros, nuestros atributos, todas aquellas cosas por las que nos tenemos que sentir orgullosos y muy orgullosos. La semana pasada he estado en Panamá para asistir a la visión final del trabajo de unos ingenieros granadinos, extremeños, gallegos y catalanes que estaban culminando la obra civil más colosal que se ha estado haciendo en estos tiempos en el mundo, la ampliación del Canal de Panamá. Y verdaderamente escuchar a los panameños, desde las autoridades hasta los propios obreros, daba gusto ver cómo Panamá agradecía el esfuerzo, la capacidad técnica, y daba gusto ver el agradecimiento que tenían hacia España. de la República de Panamá, me complace dirigirme a la nación y al mundo hoy 26 de junio de 2016, una fecha histórica en la que estamos celebrando la inauguración del tercer juego de esclusas de nuestro canal interoceánico, el cual representa uno de los principales activos del pueblo panameño puesto al servicio de la comunidad internacional y del comercio global. El lugar donde hace más de 4 siglos Hernán Cortés vislumbró la importancia estratégica del Istmo de Panamá, comunicando en 1524 al rey de España, Carlos V, el valor que tendría la unión del Océano Atlántico y el Mar del Sur. 492 años más tarde, estamos aquí reunidos para celebrar la ampliación de nuestra ruta interoceánica, que ha unido al mundo desde 1914. A pesar de las dudas iniciales sobre el proyecto, la obra se ha completado con los más altos estándares de integridad, seguridad y calidad. El canal y el Istmo de Panamá constituyen uno de los símbolos más poderosos de esa conectividad y unidad que hacen falta en el mundo para reconstituir la esencia de la humanidad. La ampliación del canal es por sí misma una obra maestra de tecnología. Las nuevas esclusas consumen menos agua y energía para lograr una mayor eficiencia en armonía con el ambiente. El canal ampliado aumentará significativamente el tamaño y la capacidad de carga de buques que podrán transitar la vía interoceánica. Con el tránsito del buque portacontenedores COSCO Shipping Panamá, en el día de hoy queda inaugurada la ampliación de nuestra vía interoceánica. Muchas gracias por su atención. El español Vasco Núñez de Balboa consiguió en el siglo XVI atravesar el Istmo de Panamá con 4 bergantines despiezados sobre las espaldas de sus hombres. 500 años después, otros españoles han logrado ampliar el canal. España, a principios del siglo XX, en su decadencia,
no pudo aspirar a construir el primer canal. Un siglo después, la ampliación del Canal de Panamá tiene sello español.